Les invito a que por favor abran la palabra de Dios en la primera epístola que escribe el apóstol Pedro. La primera epístola que escribe el apóstol Pedro. Vamos a tener la lectura usted con su vista, yo en voz alta, en el capítulo 5. Primera epístola que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5. Tengo la lectura en el verso 5. 5:5. La palabra del Señor dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes a reconocer que si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo, por la obra de tu Hijo Jesucristo en una cruz y su intercesión, Señor, constante a tu diestra, nosotros, Señor, seríamos personas que viviríamos constantemente en el orgullo, la soberbia, Señor, la arrogancia. Ayúdanos, Señor, ya como hijos tuyos, a vivir en humildad, a reconocer, Señor, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo debemos a ti, y que por tanto, Señor, no debe haber en nosotros jactancia alguna. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos, hermanos. Hasta este momento hemos visto 6 estorbos. No voy a repetirlos. Solo nos vamos a dedicar ya a entrar al séptimo estorbo. El séptimo estorbo es el orgullo. Si hay algo que a veces hace que nosotros los cristianos no oremos como deberíamos orar, de la forma correcta, de la forma eficaz, de la forma adecuada, de la forma apropiada, es de que nosotros a veces no queremos reconocer, pero debido a nuestra vieja naturaleza estamos inclinados a ser muy orgullosos. Mencionábamos el domingo, en uno de los puntos del domingo en la noche, la humildad es bien difícil de obtener si no es con la ayuda de Dios. Incluso a veces estamos muy orgullosos, muy arrogantes, muy soberbios de ser humildes. Es bien esquiva la humildad. A veces nosotros pensamos que ya lo hemos conseguido y nos empezamos a sentir muy felices, ¿verdad?, de ser humildes, pero esa felicidad, entre comillas, en realidad no es verdadera felicidad, sino es el orgullo. Ya soy por fin humilde. Hermanos, mientras estemos en este mundo, vamos a tener que pelear mucho con nuestro ego. Nacemos así, crecemos así, llegamos a madurar, incluso llegan personas a envejecer. Y los cristianos necesitamos batallar mucho contra el orgullo. Yo quisiera predicar expositivamente el verso 5. Últimamente ustedes, no sé si han notado, he estado predicando más temáticamente, pero siempre trato de mantener el contexto. Aunque a veces no lo puedo predicar, siempre hay un contexto y trato de no evadir, si a mí me tocara predicar ese verso, no evadir el contexto de ese pasaje. ¿A qué me refiero? El inicio del 5 dice: igualmente, jóvenes, enfoca a la juventud, estad sujetos a los ancianos, pero luego dice el apóstol: y todos, sin importar la edad, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los ancianos en ese verso 5 son los pastores, aquellos que ya Pedro le ha hablado en los versos 1 al 3. Hay que reconocer que la edad de la juventud, y algunos aquí ya pasamos por esa edad, otros están en esa edad, algunos tal vez van a llegar a esa edad. La edad de la juventud es la edad para rebelarse ante toda autoridad. La edad de la juventud siempre es la etapa donde el orgullo, la arrogancia, la jactancia sale más, donde nadie nos va a decir qué tenemos que hacer nosotros, porque nosotros sabemos más. Así que Pedro le dice a los jóvenes, jóvenes, sométanse a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. Pero luego, miren la sabiduría divina. Pedro no solo se enfoca con los jóvenes, para que los jóvenes no se sientan incómodos. Pedro dice: y todos, sin importar la edad, porque Pedro reconoce que él incluso batalló con el orgullo, y haciendo un hombre hecho y derecho. O sea, hay algo que marcó también la vida de Pedro, era el orgullo, la jactancia, la soberbia. Pedro, me vas a negar. Y usted recuerda la humildad de Pedro, ¿verdad? Pedro dijo: sí, tienes razón, Señor. Sí, yo no me conozco tan bien como tú me conoces. Entonces, por favor, Señor, ayúdame. ¿Se recuerdan? Así somos. Pedro que dice: Señor, estás equivocado, no con esas palabras, ¿verdad?, pero con las frases que él utiliza. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Todos te pueden negar, pero yo no. Yo me conozco. Yo sé que soy valiente. Yo sé que soy una persona de carácter,
de coraje. Ahí estaba hablando el orgullo, la soberbia, la arrogancia de Pedro. Así que Pedro sabía muy bien de lo que hablaba, y todo ser humano, cuando habla de orgullo y jactancia, sabe muy bien. Hermanos, cada uno aquí en esta noche, no me atrevo a decir todos, porque a veces vamos en esas etapas, pero sí varios aquí en esta noche ya sabemos cuáles son nuestras áreas débiles en cuanto al orgullo, a la jactancia. Y Satanás es tan astuto que Satanás sabe dónde empezar a presionarnos para que nosotros hemos mantenido cierta humildad y Satanás empieza a presionarnos en esa área. Alguien a veces nos empieza a incomodar, Satanás se encarga de enviar a alguna persona o alguna circunstancia, y entonces esa humildad que uno había desarrollado con la ayuda de Dios empieza a derribarse y uno otra vez saca el orgullo. A veces son capacidades. Satanás envía a alguien, ¿verdad?, para presionarnos, para ver si nosotros vamos a ser humildes, y a veces alguien nos va a insultar y va a decir, usted no sabe hacer nada, y a veces sale, ¿verdad?, el orgullo, la jactancia. A veces es cuestión mental, académica y diferentes cosas, hermanos. Pero quiero mencionar rápidamente en esta noche, el orgullo, la soberbia, la arrogancia es un estorbo, no solo para la oración, aunque lo vamos a enfocar a la oración, es un estorbo en realidad para toda la vida del cristiano. No solo nos estorba cuando oramos, cuando queremos llevar nuestras peticiones delante de Dios, nos estorba en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con nuestra familia, tanto de sangre como espiritual, en nuestras relaciones en el trabajo, en nuestras relaciones con los vecinos, en nuestras relaciones con las autoridades. El orgullo, la soberbia y la jactancia nos van a afectar en todo tipo de relación y en todo tipo de circunstancia. Así que dos cosas en esta noche. Primero, la tragedia del orgulloso, porque ahí hay dos grupos. Por un lado está el orgulloso, el soberbio, el arrogante. Hay una tragedia para esas personas. Y en segundo lugar, la bendición del humilde. Hay una tragedia, algo lamentable para el orgulloso, pero hay una bendición, hay una dicha para la persona humilde. Entonces leo solo la última parte, las últimas dos líneas del 5. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí usted puede ver primero la tragedia y luego la bendición. Varias razones por las cuales el orgullo, si nosotros somos orgullosos, dejamos que el orgullo tome control de nuestra vida, va a traer tragedia en nuestra existencia. Primera razón, hermanos, Dios resiste a las personas orgullosas. Esa palabra resiste podría traducirse de dos maneras de forma literal. Dios está en contra de los orgullosos, o Dios se opone a los orgullosos. Hermano, hermana, tener en contra a Dios creo que no es una buena idea, no es lo mejor para un ser humano. Ahora, yo quiero hacer aquí una observación. Dios está en contra de aquellos incrédulos y que por naturaleza son orgullosos, son soberbios. Esa es una oposición judicial de parte de Dios. La ira de Dios está sobre las personas que no se han acercado a Él a través de Jesucristo. Pero en el caso de los cristianos, la oposición ya no es judicial, sino la oposición. Dios está en contra de un cristiano que es orgulloso en el sentido de corrección, porque a quien Dios ama, lo corrige. El libro de Hebreos dice que ¿qué cristiano no ha experimentado la disciplina de Dios? Así que hay cierta esperanza para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, si ya hemos nacido de nuevo, la oposición de Dios, si nosotros estamos siendo orgullosos, ya no es para condenación, simplemente es para corrección. Y qué bueno, ¿verdad?, que Dios corrija nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra jactancia, porque es para nuestro bien. Hermanos, la Biblia enseña esto, que Dios está siempre en contra de los orgullosos, los jactanciosos, y trae castigos y trae algunas correcciones en el caso de los cristianos. Deje por favor la marca aquí en primera epístola de Pedro y vamos a Salmos. Mire cómo la Biblia repite esto una y otra vez, cómo Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Salmos 18, mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 18 y el verso 27. Salmos capítulo 18, doy lectura al verso 27, 18, 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Es otro sinónimo, los ojos orgullosos, arrogantes, soberbios. Es una tragedia. La persona altiva va a ser humillada por Dios. 138 de Salmos. Salmos 138 y el verso 6. Salmos 138 y el verso 6. 138 y el verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos. Por eso estamos mencionando, hermanos, que el orgullo es un gran estorbo para la oración. Si nosotros no queremos dejar de ser orgullosos en nuestra vida cotidiana, diaria, vamos a tener este resultado, una corrección de que Dios nos va a mirar de lejos. Dice al final del verso 6, Proverbios, adelante de Salmos, Proverbios 11, verso 2. Mire, pasaje tras pasaje, Proverbios 11, 2, 11, 2, dice la palabra: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, toda persona que se jacte va a ser humillada por Dios. Capítulo 16, verso 18, 16, 18, siempre de Proverbios, 16, 18, dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y si usted quiere, puede después marcar ahí al lado de su Biblia como ejemplo Nabucodonosor. ¿Se recuerda? Antes que Nabucodonosor fuera quebrantado, antes de que él cayera, ¿qué había pasado con Nabucodonosor? Se había ensoberbecido. Todavía se le dio oportunidad. Hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios no es como nosotros los seres humanos, que no le da oportunidad a la gente de arrepentirse. Siempre advierte. Nosotros los seres humanos decimos: Dios no me dijo, Dios me tomó de sorpresa. Si me hubiera enseñado que yo estaba haciendo lo malo, hermanos, Dios está constantemente llamándonos la atención si estamos haciendo cosas malas. Le dijo a Nabucodonosor, por medio de un sueño, le dijo que no fuera soberbio. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Un año después de eso, dice que salió y empezó a ver todo la gloria que tenía en su reino. Y él dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y dice que en ese instante Nabucodonosor fue quebrantado, fue humillado. Empezó a comportarse como un animal. Ya no pudo utilizar bien su mente. Y salía y se alimentaba del pasto del llano como un buey. Dice la palabra de Dios, eso usted lo puede ver en Daniel capítulo 4. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los jactanciosos, a los arrogantes. Por eso es una tragedia vivir en el orgullo. Pero no solo eso, hay una segunda razón. El orgullo vuelve desobedientes a las personas, desobedientes con Dios. Y eso es una tragedia también. Desobedecer a Dios no es nada bueno. Mire solo un pasaje, segundo libro de Crónicas, unas cuantas páginas atrás, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Mire a este rey. Se volvió orgulloso, y como era orgulloso se volvió también desobediente a Dios. Segundo libro de Crónicas 26 y el verso 16. Segundo libro de Crónicas 26 y el verso 16. 26, 16. Mire qué clara la palabra. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, su tragedia, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mira el verso 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Y usted sabe cómo sigue la historia. Se vuelve leproso Usías, porque se rebeló contra Dios. ¿Y por qué se rebeló contra Dios? Porque se había vuelto orgulloso. Él vio todo su reino y él dijo: entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, eso es lo que provoca el orgullo en un ser humano. Se cree un superhombre o una supermujer. Se cree que nadie le puede decir lo que tiene que hacer. Usías dijo: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si yo quiero quemar incienso, yo soy rey. Usías sabía: yo sé que Dios ha prohibido esto, pero si yo quiero quemar incienso, me ha ido bien. Yo no creo que Dios vaya a estar en contra de eso. ¿Se recuerdan que dijimos que Dios todavía advierte? Todavía un grupo de sacerdotes le dicen a Usías: Usías, estás haciendo algo equivocado. Esto no te va a traer ningún provecho. Pero Usías no hizo caso. Hermanos, el orgullo, la soberbia, la arrogancia es una tragedia, porque Dios resiste a esas personas. Pero no solo eso, esas personas se vuelven desobedientes. Hermanos, a veces nosotros empezamos a desobedecer a Dios y no lo queremos aceptar, es porque nos hemos vuelto orgullosos.
Somos como Usías. Dios dice, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos arrogantes. Pero hay una tercera razón. El orgulloso no solo se rebela contra Dios, sino además se cree autosuficiente. Eso creo que es una descripción perfecta de una persona orgullosa. Los orgullosos en su mente dicen, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer todo solo. Yo no solo puedo hacer todo solo, yo soy capaz de hacer todo solo. Yo hago mejor las cosas que todos. Y hermanos, es bien delicado porque a veces, si usted nota, no todos los orgullosos, porque hay orgullosos que en realidad, a pesar de que dicen todo eso, no pueden hacer muy bien las cosas que dicen. Pero mire, aquí viene el peligro. Hay orgullosos que en realidad sí pueden hacer muy bien las cosas que hacen. Son personas que destacan en las cosas que pueden hacer. Por eso es el peligro. Como miran que son capaces, pero se les olvida que esa capacidad se las ha dado Dios. Y entonces empiezan a creerse autosuficientes. Solo miremos un pasaje, Apocalipsis. Y este pasaje, ejemplo, es una iglesia, lamentablemente. Mire que hasta en agrupaciones, no solo una persona, sino grupos, pueden comportarse así. Apocalipsis 3, verso 17. Mire la autosuficiencia de esta iglesia, lo orgullosa que se había convertido para con Dios. Apocalipsis 3, 17. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, eso es autosuficiencia. De ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien. ¿Sabe que cuando el cristiano se empieza a volver orgulloso, y por eso tiene estorbo sus oraciones, empieza a creer que ya no necesita nada de Dios? ¿Ya para qué orar? ¿Ya para qué leer la Biblia? ¿Ya para qué asistir? Estoy bien, no necesito de nada. Hermanos, orgullo. Y la última cosa que provoca el orgullo como tragedia. El orgulloso se vuelve una persona exigente, no solo desobediente, no solo autosuficiente, sino exigente. Y se cree merecedora de todo. Nunca piensa, yo no merezco nada, sino siempre está pensando, yo merezco siempre solo lo bueno. Personas exigentes. Y el ejemplo de esto es el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Vamos a Lucas. Mire cuán exigente, y algunos recordarán la historia. Mire qué exigente era este hermano mayor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versos 28 al 31. Lucas capítulo 15, versos 28 al 31. Lucas capítulo 15, versos 28 al 31. Se está hablando de este hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, mire la arrogancia, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, miren eso hermanos, jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, la soberbia, la arrogancia está en el verso 29. Mire, él era una persona exigente y muy merecedora. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A ese joven se le olvidaba que la casa le pertenecía a él y el padre le lo dejaba vivir en esa casa y todo era de él. Él disfrutaba de todas las bendiciones, pero él pensaba, yo merezco más, merezco más. Esa es una persona orgullosa. Las personas orgullosas siempre piensan, yo merezco más, yo merezco más. En la situación que estoy, no, eso no es suficiente para mí. Yo tengo que estar en otra circunstancia. Hermanos, el orgullo es una tragedia, por al menos estas 4 razones. Pero regresemos a Primera de Pedro. Miremos la bendición del humilde. Ya vimos la tragedia del orgulloso, ahora miremos la bendición del humilde. 5:5, pero la última frase dice, y da gracia a los humildes. Mira el contraste,
Dios resiste, está en contra, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, los que llevan tiempo en el cristianismo, pero siempre es bueno que lo recordemos, si no entramos a orgullo, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar, ya me lo sé, otra muestra de jactancia, de orgullo. Pero hermanos, debemos recordar, aunque llevemos mucho tiempo, no nos debemos cansar de recordar qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Hermanos, esa es la bendición de ser humilde. Cuando alguien, un ser humano, una criatura, no es soberbia delante de su Creador, ¿qué recibe de su Creador? Su favor, su ayuda, su consuelo, su misericordia, su bondad, su cuidado. Hermanos, el favor de Dios. Pero da gracia a los humildes, les da su favor inmerecido. Hermanos, la gracia, cuando un ser humano empieza a pensar que merece la gracia, se ha olvidado de la definición de gracia. Eso no es gracia. Es como decir que un ser humano piense que el blanco es de color oscuro. Se le olvidó la definición del color blanco. El blanco no es oscuro. Es lo que está pasando con la ideología de género, ¿verdad? Es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Hermanos, Dios da gracia a los humildes. Dios va a favorecer a los humildes. Solo miremos algunos pasajes. Isaías, mire cómo Dios insiste en esto, que Él va a estar a favor de los humildes. Isaías capítulo 57. Mire lo que dice la palabra. Isaías capítulo 57 y el verso 15. Isaías 57 y el verso 15. 57, 15. Mire cómo se describe a Dios en primer lugar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y mire eso. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ¿con quién habita Dios? Ese Dios que habita en altura inaccesible, en la santidad. Hermanos, qué misericordia, ¿verdad? Qué gracia. Él dice que está en compañía de los humildes. Hermanos, ese es el favor de Dios. Isaías capítulo 66 y el verso 2. 66 y el verso 2. Dice la palabra, mi mano, está hablando Dios, hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mire eso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, cuando empezamos con la ayuda de Dios a ser humildes, no vamos a tener estorbos para orar. Dios va a estar en compañía de nosotros y va a estar mirándonos, atento a nuestras oraciones. Hermanos, humildad, quebrantamiento, cosas contrarias al orgullo, la jactancia, la soberbia. Pero miremos la segunda razón. No solo Dios da gracia a los humildes también son benditos, son bendecidos en segundo lugar porque la humildad nos hace obedientes. El orgullo nos hace desobedientes, pero la humildad nos hace obedientes. A veces los cristianos decimos, yo quiero obedecer a Dios, pero me cuesta obedecer a Dios. Y a veces nos cuesta obedecer a Dios porque estamos siendo orgullosos. Pero si fuéramos humildes, si le pidiéramos a Él, Señor, ayúdame a ser humilde, nos volveríamos obedientes. Si alguien era orgulloso antes de ser cristiano, era el apóstol Pablo. Saulo, que era su nombre original, era una persona orgullosa. Había escalado en lo que cualquier judío hubiera deseado. ¿Se recuerdan que en Filipenses él da su currículum, su hoja de vida? Él dice, yo era, y empieza a describir. Él se está recordando su mentalidad antes. Yo era lo mejor. Pocos habían escalado, pero cuando fue salvo, miren la actitud de obediencia. Hechos, capítulo 9. La humildad nos hace obedientes. Hechos, capítulo 9, versos 4 al 6. Hechos, capítulo 9, versos 4 al 6. Mire cómo Dios cambió ese corazón orgulloso. Hechos 9, 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, miren ya la humildad, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira el 6. Él, temblando y temeroso, dijo,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y nosotros sabemos, hermanos, que Saulo, ¿qué hizo? Obedeció. Hermanos, ese verso 6 describe a una persona ya humilde. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, las personas orgullosas, soberbias, jactanciosas no tiemblan, no temen, se creen dueñas del mundo. Usted ha visto, y eso el mundo lo ama, ¿verdad? Los grandes empresarios, los grandes académicos, los grandes políticos, nunca tiemblan, nunca están temerosos, y eso nos atrae, nos gusta, ¿verdad? Uno dice, ese es el liderazgo que yo quiero. Gente que es soberbia, arrogante, que pisotea a los demás. Hermano, Saulo ya no es así, temblando y temeroso. ¿Qué quieres que yo haga? Obediencia. Hermanos, la humildad nos vuelve dependientes, ¿se recuerdan? Esta es la tercera razón de bendición. ¿Qué hacía el orgullo? Nos hacía autosuficientes. ¿Qué hace la humildad? Nos vuelve dependientes. Reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Pablo vivió así. Ya de aquí en adelante solo cito a Pablo, primero a los Corintios. Pablo no solo por la humildad que Dios puso en su corazón fue obediente, sino también fue dependiente. Primero a los Corintios, capítulo 4 y el verso 7. Primero a los Corintios, capítulo 4 y el verso 7. 4, 7. Dice el apóstol, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, pregunta el apóstol, ¿por qué te glorías, te jactas, como si no lo hubieras recibido? Y hermanos, con esa mentalidad vivía el apóstol Pablo. Todo lo que yo tengo lo he recibido de Dios. Entonces, ¿por qué me tengo que jactar? Dependemos del Señor. Capítulo 15, verso 10, siempre de primera a los Corintios, 15, 10. Mire lo que dice ahí la palabra, 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, eso no es orgullo, eso es humildad. Y Pablo está reconociendo su dependencia de Dios. Pablo dice, si he logrado hacer algo es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Y lo último, hermanos, la humildad nos hace sumisos y agradecidos. ¿Se recuerda qué hacía el orgullo? El orgullo nos hacía personas exigentes y creíamos nosotros, ¿verdad?, muy merecedores de lo que Dios nos tiene que dar. Pero la humildad nos hace sumisos y agradecidos. Con este pasaje termino, segunda a los Corintios, capítulo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, orgullo, jactancia, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora mire la humildad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, eso es sumisión, eso es agradecimiento. ¿Qué haría una persona orgullosa, jactanciosa? No dice esas palabras. No, así no tiene que ser. Yo le voy a seguir insistiendo a Dios y Él tiene que darme lo que yo quiero. Yo no quiero este aguijón y Dios me lo va a tener que quitar. Me voy a morir orando y Dios lo tiene que quitar. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Humildad. Entonces, de buena gana voy a estar satisfecho con lo que Dios permita en mi vida. Hermanos, esa es una persona humilde. Y nosotros necesitamos ser así, de un corazón quebrantado. Y entonces nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Alguien pensará, hermano, eso me suena como a merecimientos. Eso me suena como que un ser humano se gana el favor de Dios. Hermanos, ¿qué es la humildad? La humildad no es ganarse nada. Es simplemente dejarse en las manos de Dios, someterse a Dios y decirle, aquí estoy, como decía el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo
haga. Hermanos, oremos. Oremos con un corazón humilde. Decía David, después de que pecó contra Betsabé, en Salmos capítulo 51, verso 17, que Dios no desprecia el espíritu, el corazón contrito y humillado. Él lo atiende. Oremos de esa manera, hermanos, y que el Señor nos ayude a ser humildes delante de Él y humildes delante de las demás personas. Porque me salvó.